Bienvenidos amigos. Hoy quiero compartir con ustedes un hilo que encontré en la red social X y que, bueno, pues precisamente aporta una gran cantidad de información para aquellos que, como ustedes y como yo, nos gusta recorrer el pasado y entender las historias del presente a partir de lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años. Yo diría más en esta última década con el tema Cuba, infiltrados en Estados Unidos y otros que si no lo son, bueno, pues tampoco en sus actitudes y en sus publicaciones han demostrado otra cosa. Este hilo progresivo que tenemos en pantalla y que está, bueno, pues en la cuenta de este forista que se llama Ed Cuban Anticomic, es un hilo que, bueno, pues iremos viendo con detalle. Dice que está, bueno, pues una serie de organizaciones que él las denomina PCC, DNC y Exilio como arquitectos del fraude, el cambio fraude, denuncia y bautizo, la oposición leal, opoficción y falsa oposición, el exilio histórico que ha sido suplantado, el nuevo exilio marxista, guevarista, antiamericano, Cuba y Estados Unidos, traición, es, bueno, pues las ideas por donde va a navegar usted si sigue aquí. En la primera parte donde muestra esta foto o este collage, dice que este collage agrupa a los actores más visibles en actualidad involucrados en el tema Cuba: tiranos, acólitos, disidentes, opositores, agentes diplomáticos, testaferros, activistas, académicos, periodistas, congresistas, influencers, líderes y figuras del exilio. Y él aclara que en este hilo que está compartiendo en la red social X, él va a hablar de esos personajes. Vamos entonces a la siguiente publicación de este hilo. En este hilo, él integra la información que dice: conocimiento y actitudes que comparten todos los actores cubanos que integran el collage. ¿Qué collage? Aquel que les pusimos arriba. Él dice: todos saben, una serie hace una enumeración de situaciones, pero todos callan. Bien, ahora vamos a ir mirando cuáles son los elementos que él considera son conocidos, todos saben, pero todos callan. Comienza por el número 1. Para entender el presente es necesario conocer el pasado. Año 2012. Denuncias de Osvaldo Payá. Aunque los cambios fraudulentos en Cuba han sido muchos a lo largo de la historia, en este hilo nos enfocaremos en el que Osvaldo Payá denunció y bautizó como cambio fraude. Payá utilizó el término cambio fraudulento en marzo de 2012, pocos meses antes de su muerte, para describir lo que percibía como una estrategia del régimen cubano: aparentar reformas económicas o políticas, como permitir cierta apertura económica o negociar con el exilio sin ceder el control político ni garantizar libertades reales como elecciones libres o el fin de la represión. Y entonces, bueno, pues aquí, como argumento de lo que está planteando este forista, este usuario de la red X, este cubano que se identifica como @Cuban Anticomic, él pone unas capturas de pantalla donde aparecen declaraciones de Osvaldo Payá que le permiten a él, en este análisis y en este recorrido, decir y mostrar con claridad cómo ya en esa fecha, y ahí lo señala, mayo de 2023, del 2012, ya era muy clara la posición de Osvaldo Payá con lo que
en aquel momento ya él veía que se estaba fraguando. Y algunas notas en un medio dedicado fundamentalmente al tema cubano, como era en ese momento Martín Noticias, se habla de escala la polémica entre Payá y Espacio Laical. Y bueno, el lead de la noticia se aclara que Osvaldo Payá, premio Andrei Sájarov 2002 del Parlamento Europeo, se preguntó si acaso los editores de Espacio Laical buscan suplantar la oposición. Ya él ahí en esa captura de pantalla no recoge todo el artículo, pero si usted pone en el buscador toda este titular, lógicamente lo va a llevar al cuerpo completo de la información. También él, pues incluye aquí cómo en mayo 18 de 2012, Payá denunció manipulación política desde la Iglesia Católica. Y también en esa ocasión lo cubre Martín Noticias y las palabras de Osvaldo Payá cuando dice: el alineamiento de algunos laicos católicos no representativos de la mayoría con esa doctrina o estrategia del gobierno les ha dado poder. Y bueno, ahí usted puede seguir leyendo el artículo completo donde Osvaldo Payá ofrece los argumentos de por qué ya él veía que se estaba fraguando este cambio, esta actitud de suplantar y de todas las formas ir instalando los personajes escogidos para ir atomizando o ir diluyendo las figuras. En este caso, la de Osvaldo Payá, porque fíjense que en ese mismo año, julio del 2022, de ese mismo año 2012, conmoción en Cuba y el mundo por la muerte de Osvaldo Payá. Y entonces aquí dice: la hija del líder opositor, Rosa María Payá, declaró a Radio Martí que la muerte de su padre no fue accidental. Bien, continuemos con los otros elementos que pone aquí esta cuenta que ya les estoy diciendo, que ya les estoy mostrando, con los artículos que publicó Radio Martí y todo lo que tiene que ver con esa manipulación política desde la Iglesia Católica y todos los planteamientos que hizo Osvaldo Payá, que en ese momento afirmó que el alineamiento de algunos laicos católicos no representativos de la mayoría con esa doctrina o estrategia del gobierno les ha dado poder dentro de la Iglesia para dominar publicaciones como Espacio Laical y Palabra Nueva, centros de contenido cultural y eventos. Imponen líneas, determinan a quién excluir o incluir y actúan como verdaderos comisarios políticos, muchas veces en el mismo estilo represivo del gobierno. Repiten hasta la saciedad que la oposición no existe cuando en verdad nos tratan como rivales desde la Iglesia e intentan descalificarnos dentro y fuera de Cuba. Lo escandaloso es que se involucran galopante y directamente en la legitimación o lavado de cara de este cambio, fraude, y que lo hacen comprometiendo la identidad de la Iglesia, expresa esta declaración de Osvaldo Payá. Es una realidad que la Iglesia en Cuba sirve con amor y sin distinciones al pueblo. Ha sido y es un espacio de libertad y tolerancia para todos, mientras el régimen ha negado esa libertad en la sociedad. Por eso consideramos que esas expresiones políticas de algunos
tan parciales y alineados con la doctrina oficial, aunque se emitan desde la Iglesia, no reflejan el sentir de la comunidad católica en su conjunto, pero sí demuestran que hay cierta falta de comunicación y diálogo dentro de la Iglesia y de espacios para contrastar opiniones. Sigamos en este post donde, bueno, pues el forista sigue agregando las declaraciones de Osvaldo Payá en los meses anteriores a ese accidente que su propia hija reconoce que fue intencional. Y las palabras y todo lo que él va diciendo con relación a lo que ya él veía como un cambio fraude. Aquí tienen este otro documento que calza lo que les dije desde el principio y ustedes, bueno, pues pueden ir a ver la publicación que por esa fecha precisamente se hizo en la página del Movimiento Cristiano Liberación con esta declaración que se titula No al cambio fraude, sí a la liberación. Aquí ustedes, bueno, pues tienen entonces los detalles en estas capturas de pantalla que ya van dando una idea según esta cronología y este análisis que se ha hecho en este perfil de X que ha hecho Cuban Anti-Commit, que él ha hecho para el dejar plantado, puntualizado y reafirmado lo que él bueno, pues considera y lo que muchos de nosotros incluso consideramos tiene que ver con lo que catapultó, lo que llevó a que, bueno, pues en el mes de junio, 2 meses después, ocurriera el fatal evento trágico en el que perdiera la vida Osvaldo Payá y que desde el primer momento todos, bueno, pues quedamos asombrados, pero al mismo tiempo no nos quedaron muchas dudas de que ese accidente fue provocado y fue con la intención de quitar de la vía pública, por decirlo, para no utilizar el término directo, porque esta plataforma es muy y de enviar a otro plano a el seguido, admirado y respetado líder del movimiento cubano liberación, del movimiento cristiano liberación, Osvaldo Payá. Vamos entonces a, bueno, pues lo que en esta primera parte está indicando Eduardo Cuban Anti-Commit cuando él dice y muestra quiénes son los que desde la Iglesia Católica fueron denunciados por Osvaldo Payá, que él los considera como comisarios políticos y además, para el criterio de muchos, se han convertido en delatores del régimen de La Habana. Está el señor Carlos Saladriga, que es un empresario cubano-americano del Cuba Study Group, que lo vemos en estas imágenes, y también Roberto Veiga y Leinier González, que pertenecen a Espacio Laical. Bueno, pues aquí tienen, el señor no se le ve directamente el rostro, pero bueno, son estos señores que él menciona aquí. Y entonces, bueno, pues siguiendo en este orden de idea, este post, el post de este hilo, el 1.2, dice que el 30 de marzo de 2012, o sea, vuelve a mostrar, vuelve un poquito atrás en la historia para presentar estos personajes que ha mencionado. Y él dice, 30 de marzo de 2012, Osvaldo Payá denuncia el cambio fraude que se estaba gestando. Carlos Saladriga, presidente del grupo Study Group, Cuban Study Group, en conferencia auspiciada por la revista católica Espacio Laical en el seminario de San Carlos en La Habana, y entonces muestra aquí Cuba y su diáspora, actitudes políticas que debe adoptar la diáspora para reintegrarse a Cuba. O sea que ya desde 2012 este personaje estaba en una posición muy directa, muy puntual,
con esto que, bueno, pues había que cambiar en Cuba y que conllevaba desde luego a, bueno, pues quitar del camino, quitar del radio de acción a Osvaldo Payá. Y entonces, bueno, pues aquí él va mostrando, bueno, pues estos personajes que él califica de histórico y de histérico. Sigamos mirando aquí, estos fueron eventos que se dieron en La Habana y que, bueno, pues a este perfil que les estoy mostrando en X, les sirvieron para poder perfilar toda esta historia, seguir esta cronología. Vamos entonces al 1.3 de este hilo. Este hilo es extenso, lo vamos a presentar por parte. Hoy comenzamos con este y buscaremos en próximos, si a ustedes les parece bien, la forma de estar interactuando con el autor, con el que compuso esta historia que todo cubano debe conocer. Hay muchos opositores que la conocen, hay otros que tienen idea, hay otros que saben que se fraguaron acciones horrendas para todo lo que vino después, pero siempre hay quien no ha captado todavía la idea, ni se ha dado cuenta, al parecer, de la magnitud de lo que se fue fraguando, de lo que ha estado ocurriendo y, bueno, pues aquí está. 1.3. Felipe Gorordo del Cuba Study Group se reúne en Cuba con Osvaldo Payá y Harold Cepero. Recordemos que el director de este grupo, Cuba Study Group, es Carlos Saladriga, el cubano-americano que impulsaba el cambio de postura, el que llamaba histéricos a los cubanos del exilio y que Payá también denunció, porque este señor Saladrigas, bueno, pues solía en sus conversaciones y demás llamar histéricos a los cubanos que estaban en el exilio. Ustedes van a ver aquí entonces esta imagen de cuando el señor Felice Gorordo estuvo, bueno, pues en algún lugar de La Habana y en un momento determinado se reunió o estuvo conversando con Harold Cepero, el joven del Movimiento Cristiano Liberación, que murió junto a, o sea, que iba junto a Osvaldo Payá y que, bueno, pues también fue víctima de toda esta crueldad y de todo este crimen. También aquí él muestra, bueno, pues quién es este señor, quién es el señor Felice Gorordo, y bueno, pues ofrece una cantidad de información relacionada con este señor para que aquellos que aún no tienen conocimiento, no tienen idea de la magnitud de todo esto, de toda esta gran traición y de toda esta gran componenda, bueno, pues pueda entenderla si quiere más detalles. En el siguiente hilo, el 1.4, recuerden que en este hilo estamos por el número 1, que se ha dividido en distintos incisos, vamos a al 4, donde este cubano, Ed, Cuban Anti-Comic, dice, existe una relación temporal y temática que es clave para tratar de entender y enlazar los eventos del 2012. Payá murió en julio de 2012, unos meses después de los ataques de la tiranía a través de Espacio Laical y del instinto fallido de algunos sectores del exilio por modificar su postura. Todo esto pasaba justo cuando las negociaciones secretas entre Obama y Raúl Castro comenzaban a tomar forma. Su crítica al cambio fraudulento, o sea, la crítica de Osvaldo Payá al cambio fraudulento, reflejaba su rechazo a cualquier transición superficial que no garantizara derechos fundamentales ni la libertad. Payá, una de las voces más importantes de Cuba en ese momento, dejaba de ser una piedra para el plan que ya estaba puesto en marcha
por la tiranía, el DNC y las élites de ambas orillas denunciadas por Osvaldo Payá. Y bueno, aquí tienen otra vez los elementos que le ayudaron a este cubano a hacer esta cronología y a, bueno, pues enfocar su denuncia directa a toda la maldad y a toda la componenda que se venía haciendo, porque para este cubano, como muchos de ustedes, que son inteligentes, que ustedes buscan información, que ustedes conectan las historias, que ustedes analizan y buscan en el tiempo, saben para ustedes que las casualidades no existen y que los criminales de marca mayor operan de esa manera. Aquí ustedes van a ver y cómo él recuerda los momentos en que ya Osvaldo había venido alertando de todo este cambio fraudulento que se venía dando y con el que se venía maquinando todo el proceso. En el 1.4, él dice, después de la muerte de Osvaldo Payá, continuaron las negociaciones en secreto entre la tiranía de Cuba y la administración de Obama, que eventualmente terminaron con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en diciembre del 14. El DNI y el PCC logran vender el acercamiento y la falsa apertura. Las élites de ambas orillas comienzan a sacar provecho de los programas y fondos que se habilitan. La farsa empieza a tomar forma. Los farsantes comienzan a vivir de esta y las víctimas a creérsela. Y él, bueno, pues pone muy claro aquí quienes él considera que son los personajes fundamentales, los arquitectos, los ejecutores. Y bueno, pues aquí pone estas fotos de la tiranía, estos personajes de Espacio Laical, estos personajes de Cuba Study Group y bueno, pues también aquí entonces él enfoca muy bien a Cuba posible y a Cuba próxima. Bien, Cuba posible, Cuba próxima. Mucha atención porque aquí este hilo es extenso y no es el de Ariadna. Es un hilo que te va a llevar por unos caminos que tú a lo mejor ya los conocías porque has sido buscador de la verdad, porque has recorrido, pero hilos que muchas personas porque no han tenido tiempo, porque no suelen hacer este tipo de búsqueda exhaustiva en las redes sociales y componer estos hilos, no lo saben. Nosotros estamos aquí para compartírtelo porque vamos a, bueno, pues seguir con próximos videos detallando todos y cada uno de estos hilos. ¿Y por qué no quiero hacerlo extenso? Bueno, porque precisamente la idea es que tú que me estás escuchando, tú que vienes y comentas y compartes, tienes contactos en otras partes con otros cubanos, no importa dónde estén, tú compártele esto, sugiérele a los amigos, no todos tienen una cuenta en X y entonces quiero hacerlos de una manera que, bueno, pues se pueda compartir fundamentalmente en Cuba, donde hay tantas dificultades con la electricidad y la conexión, por eso es que no me quiero extender. Nosotros de esto tenemos más gracias a Eduardo, el que ha tenido por muchos años el trabajo, la paciencia y la dedicación para ir conformando toda una serie de historias que bueno, pues te van a ayudar a ti a entender dos situaciones. Primero, que el cambio fraude está aquí ahora, que empezó hace mucho tiempo y que se han ido manejando hilos por distintos lugares para llegar a este punto. Y también para que bueno, puedas entender por qué aquí en el exilio e incluso dentro de la isla hay muchos cubanos
que no quieren ningún tipo de negociación, no quieren ningún tipo de conversación con esa tiranía y mucho menos un plebiscito, porque ya saben esto que yo les he compartido a ustedes, pero a ti te toca ayudar a los demás a entenderlo, a venir a estos lugares. Si no tienes una cuenta en X, bueno, yo te lo voy a ir dando por aquí. Si no quieres esperar, bueno, pues puedes ir directamente a mirarlo allí. Los comentarios, las opiniones, todos los aportes que ustedes quieran hacer con relación a toda esta historia, por favor pueden dejarlo en la cajita donde están los comentarios en el chat, o también me pueden escribir a mi cuenta de X, @idolidiadarias, que bueno, pues yo me comunico con ustedes, yo me pongo en coordinación y aquí tienen espacio para aportar también estas historias. Así que esté pendiente porque en el próximo venimos con personajes más cercanos en el tiempo y en el territorio de los Estados Unidos, más cercanos a los que vivimos por acá, por Estados Unidos, como es Ivette García, Carlos Alzugaray y estos otros dos jóvenes que se identifican como Colibrí Cubano, Corea del Centro. Bueno, veremos entonces los argumentos y las capturas de pantalla y los enlaces que nos van a ofrecer en este trabajo, en el que, como información primaria de esta segunda parte, él dice que el pueblo cubano, hambriento, oprimido y desinformado, aceptó con toda la razón del mundo lo que interpretó como una ventana hacia la libertad, pero los cubanos libres e informados continuaron mostrando su descontento con la farsa y los implicados de ambos lados, y señala al DNC, que es el Comité Nacional Demócrata, a sus principales operativos, y al PCC, Partido Comunista Cubano, porque ellos sabían que los beneficios no serían vitalicios si no eran capaces de brindarlos. Entonces surge la necesidad de trabajar con el exilio recalcitrante, que a través de las votaciones podría castigarlos en un exilio en un futuro inmediato y provocar un retroceso o el desmantelamiento total de la farsa ya consumada. ¿Qué objetivos en común tenían y tienen hoy el Partido Demócrata, el Partido Comunista de Cuba y las élites globalistas cómplices de la tiranía? Bueno, pues lograr el poder político absoluto, controlar el discurso, imponer su ideología, destruir al occidente y sus valores, enriquecerse durante el proceso, quitar el embargo, borrar la historia, construir puentes, normalizar aún más a la tiranía, y para esto tenían que lidiar con un gran sector del exilio que decidió no olvidar lo que jamás debería ser olvidado. El Partido Demócrata y el PSC, con sus tanques pensantes y su poder económico, fruto del parasitismo y el fraude, se dieron a la tarea de suplantar a la oposición interna y externa, así como al exilio, siendo la primera tarea la más fácil por el hecho de haber sido fabricada o penetrada desde el principio. Fabricaron a sus propios opositores marxistas y comprometidos con el proceso, y que se encargarían de atraer a los más jóvenes, jóvenes también adoctrinados y socialistas, pero descontentos con el tirano de turno que no se asemejaba en nada a sus ídolos. Y bueno, aquí entonces lo dejamos y en el próximo video continuaremos con esta segunda parte donde, bueno, pues toda la historia que se va a contar es más actual y es la que hoy por hoy casi que tocamos con la mano. Claro, con estos personajes y otros más que ya después se irá, explicando aquí. Así que amigos, compártelo como siempre y te espero en otro de estos hilos interesantes donde se está exponiendo una historia monstruosa en la que, han quedado en el camino figuras cumbres del pensamiento cubano y de hombres como Osvaldo Payá, que tenía muy claro que con las tiranías,
con los regímenes totalitarios no se negocia, no se plebiscita, no se llega a ningún acuerdo.